Buenas noches. Soy Joaquín Espinosa Guerrero, mi matrícula es 54754. A la fecha me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El presente video es para explicar lo que aprendí en la materia Teoría del Estado. Vamos a ver, la teoría del Estado. La teoría del Estado o filosofía del Estado es una disciplina que tiene como objeto el estudio de las posibles definiciones, orígenes, formas, tareas y objetivos del Estado, así como de sus condiciones, límites, instituciones éticos y legales. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del Estado? El Estado tiene 4 elementos básicos y generales. Posee gobierno, o sea, poder político. Tiene un pueblo como nación. Ostenta territorio y está regulado con base a un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, en la vida cotidiana interviene, que viene siendo en el cuerpo policial para el resguardo de la seguridad, la institución que reglamenta los distintos ámbitos cotidianos, como son el tránsito vehicular y las leyes orgánicas, la sanidad pública. ¿Qué es la teoría del Estado como ciencia política? La teoría del Estado es un conocimiento sistemático acerca de la realidad estatal, al Estado tal como existe, en cuanto unidad concreta y dinámica que se da en nuestros tiempos y espacios históricos. Desarrollo histórico. Como oposición al formalismo jurídico surgieron el historicismo y el sociologismo, y más tarde Jenkins elaboraría una teoría llamada de las dos facetas, mediante la cual analiza al Estado a partir de un punto de vista sociológico y jurídico, aunque considerando a cada aspecto de la forma individual. ¿Cómo surge la ciencia política? Origen de las ciencias políticas. Esta disciplina se originó a partir de la filosofía política, una rama de la filosofía que se especializa entre las relaciones entre los individuos y sociedad, pero hoy en día la ciencia política es indistinguible de su predecesor. ¿Cuál es el objeto de la ciencia política? La ciencia política social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos. Su objetivo es establecer a partir de la observación de eventos y situaciones políticas principios generales acerca del funcionamiento de la política. ¿Qué relación existe entre la ciencia política y la política? La relación de la política y la ciencia resultan claves para la toma de decisiones en situaciones como la actual. El trabajo conjunto revalorizan la política y permite a la ciencia entregar la evidencia que permite ser más certeros. ¿Cuál es la importancia de la ciencia política? Como mencionamos, en todos los aspectos de nuestra vida están atravesados por la ciencia política. En ese sentido, su importancia radica en el hecho de que todos vivimos en sociedad y los cambios o transformaciones que sufran los sistemas políticos afectan nuestra vida y la forma en que interactuamos con el mundo. ¿Qué es el derecho privado y el derecho público? El derecho público y el derecho privado. El derecho público se centra en ordenar y regular las relaciones entre el Estado con los individuos, con la sociedad en la que vive. El derecho privado para los romanos es aquel que regula la relación entre los propios individuos. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida de la sociedad. ¿Qué relación tiene el territorio y la población en un Estado? El territorio se constituye en una unidad dinámica y homogénea con relación a la población que lo habita.
y como fruto de las interacciones entre los habitantes y su entorno físico, económico y social, se desarrolla una cultura y se logran diversos grados de bienestar. Autoridad o poder público. Como recordará, la palabra autoridad se refiere a la facultad que tiene una persona dentro de un grupo o una sociedad para dar órdenes, establecer normas y persuadir de que se cumplan en beneficio del grupo, y si el concepto de servidor o servidor público tiene que ver con ello. ¿Cuál es el objetivo del poder público? Entre sus funciones más importantes está promulgar, modificar leyes, reformar constituciones, ejercer control político sobre las acciones del gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a las ramas judiciales, los organismos de control y organización electoral. Y la soberanía del Estado es el poder del Estado, un poder supremo que emana de la comunidad política de la República y delegado por un monarca, quien, una vez ungido con la facultad suprema de mando, no queda limitado por ley positiva, es decir, por la ley humana, aunque sí queda limitado por el derecho natural. ¿Cuál es la importancia de la soberanía? En otras palabras, la soberanía es la capacidad de un pueblo de decidir sobre el mismo sin que se permita la injerencia de otros pueblos, gobernantes, alianzas que puedan afectarla. Esto es lo que he aprendido hasta ahorita en la materia de teoría del Estado, pero me gustó mucho la materia y investigué un poco más en internet, en otras fuentes, aparte de los libros que nos recomendó el tutor, y les voy a dar algunos conceptos que investigué. Teoría sobre la naturaleza del Estado. Las organicistas, las teorías de Hegel sobre el Estado, las teorías sociológicas del Estado, la teoría de la institución, la teoría dualista o de los dos factores de Jenkins, la teoría jurídica o teoría de Hermann Helse, la teoría predatoria abordada por Charles Stein. El proceso de configuración del Estado moderno. El periodo conocido como Edad Media significó para Europa importantes cambios en sus ordenamientos políticos. El fenómeno más destacado fue el surgimiento del concepto del Estado moderno. En este proceso fue iniciado a partir de los siglos XV y XIV. Los monarcas europeos interesados en concentrar el poder en su persona debieron negociar con los señores feudales, quienes cedieron el parlamento, los parlamentarios, quienes cedieron sus derechos individuales sobre sus feudos a cambio de una serie de privilegios. El surgimiento del Estado liberal. El Estado liberal surgió como resultado de una crítica al Estado monárquico absoluto de los siglos XII y XIII, es decir, la forma del Estado que existía hasta antes de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa. Esta convergencia también dio origen a un nuevo tipo de trabajador, el obrero industrial o proletario, así denominado por Karl Marx, y a lo que el marxismo considera una superexplotación de ese mismo proletario naciente. Estado liberal como Estado de Derecho. El Estado de Derecho encuadra el marco del Estado liberal, pero no lo agota. Su configuración aparece marcada por dos planteamientos fundamentales. Por el Raw Law, mandato de ley, consecuencia de los enfrentamientos producidos en Inglaterra entre los defensores del parlamentarismo y los defensores absolutos monárquicos. Los parlamentarios racionalistas de origen protestante que proponen el alejamiento del derecho de la cuestión éticas y morales. Algunas características del Estado de Derecho: imperio de ley, división de poderes y legalidad de los actos de los poderes públicos, derechos y libertades fundamentales, legalidad de la actuación de las administraciones y control judicial de las mismas. Muchas gracias. Esto es lo que he aprendido hasta ahorita en la materia teoría del Estado. Con todo lo aprendido, espero desarrollarme con eficacia, profesionalismo, honradez en mi ámbito laboral, en mi vida cotidiana. Y todo esto me va a servir
al momento de tomar decisiones que sean justas y certeras. Muchas gracias.